Señor, adoramos, bendecimos y glorificamos el santo y bendito nombre de nuestro gran y glorioso Redentor. La paz, la bendición y la prosperidad del Señor sea sobre cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Damos gracias a Dios, hermanos y amigos, que por estas redes sociales estamos comunicados. Damos gracias a Dios por ti, por tu vida, por tu familia, por todas las cosas que el Señor permite que en tu vida pasen, porque no pasan por simple coincidencia, pasan con un propósito. Y damos gracias a Dios por ello. Te queremos animar a que vaya a nuestra página o nos busque tanto en Facebook como en YouTube. Iglesia Cristiana Luz de Berea. O puede también buscarnos enseñando la voz de la verdad. Y allí puedes suscribirte para que te lleguen esta y otras enseñanzas que estamos llevando a cabo. Además, puedes disfrutar del menú que hay allí, de diversas enseñanzas. Y aunque muchas de esas enseñanzas tienen un solo tema, es una enseñanza sistemática que se lleva a cabo. Así que puede ser de tu provecho y de provecho a otro. Así que compártela y bendice a otro con lo que el Señor ha permitido que tú seas bendecido. Hoy quiero compartir con ustedes en el libro de Génesis, capítulo 8, verso 20. Y quiero hablarle bajo el tema Noé, el altar y el cordero. Sí, hermano. Quiero hablarte bajo ese tema. Noé, el altar y el cordero. Y dice así la palabra de Dios en Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto a Jehová. Es bien conocido y es cierto que esto es una práctica ancestral y que esta práctica fue instituida por Dios a fin de que el hombre se diera cuenta que nada podía tapar o cubrir sus pecados o sus faltas que no sea a través del derramamiento de sangre. Pero quisiera, hermanos, que echáramos un vistazo, porque aquí en la palabra de Dios se establecen muchos principios y las cosas hay que hacerlas conforme al diseño de Dios. Todo lo que sale fuera del diseño de Dios no es más que simple invento o sugerencia de hombre que no satisface el servicio y mucho menos la voluntad de Dios. Quisiéramos, hermano, antes de explicar este verso 20, que nosotros echemos una ojeada a todo el contexto que nos presenta la palabra de Dios en este panorama. Hay un panorama bastante amplio con un sinnúmero de principios que Dios establece aquí, hermano. Por ejemplo, empecemos a leer desde el verso 15 hasta el verso 20.
Y trataremos de explicar los principios establecidos aquí a vuelo de pájaro. Entonces habló Dios a Noé diciendo, escuchen, los hombres de Dios y las mujeres de Dios tienen que estar atentos cuando Dios habla con ellos. Hoy tenemos un método común que Dios nos habla a todos y nos habla a través de las Escrituras. Hay quienes dicen que escuchan la voz de Dios de una forma audible. Y si bien es cierto, hermano, Dios nos ha dejado su santa palabra en la cual Él expresa su santa voluntad y la forma que Él desea en que nosotros hagamos las cosas. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca, tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Hermano, entiéndase que Dios es un Dios de orden. Y que cualquier cosa que nosotros podamos hacer que implique un desorden, no lleva gloria ni honra al nombre de Dios. Dios no habita en el desorden. Todo lo que nosotros vemos a través del estudio de la palabra de Dios es un perfecto orden. Y Dios exige orden de sus hijos o de sus seguidores. Después, sal tú, tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves, de bestia y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y sacarás contigo, y vayan por toda la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la faz de la tierra. Entonces salió Noé, sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie, salieron del arca. Entonces, el verso 20 nos dice, después de todos estos eventos transcurridos, que probablemente duró todo un día o varios días, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Observe, hermano, que Noé sigue siendo el personaje central en la historia en la que nosotros estamos hablando o hemos venido hablando durante varios meses. Él es el administrador de los asuntos de Dios en esta etapa o en esta dispensación y actúa como sustituto de Adán. ¿Y cómo es esto, hermano? En Adán tenemos el inicio de la raza humana. Tenemos el principio de la administración. Tenemos el principio del señorío. Ahora, Dios designa a Noé en la misma función de Adán. Génesis capítulo 8, verso 17 y capítulo 9, verso 1 y 2. Dice, y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra. Entonces usted debe comparar lo que le voy a decir, hermano, o lo que le he dicho, con lo que dice Génesis capítulo 1, verso 28, porque están implícitas las mismas ordenanzas. Y bendijo Dios y le dijo, fructificad y multiplicad, llenad la tierra y sojuzgadla,
y enseñorea sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la faz de la tierra. Entonces Dios da la misma delegación que le dio a Adán, también se la da a Noé y a sus hijos. Él es el responsable de ejecutar la voluntad de Dios delante de su familia y como mayordomo de Dios. Todo lo demás están y deben estar sujetos a la autoridad de Noé. Oh, hermano, yo no sé si usted puede ver los principios que yo he podido ver aquí al análisis de la palabra de Dios. Dios es un Dios de orden y establece orden tanto en el mundo como en sus criaturas, y establece también el orden dentro de la iglesia. Nótese que en los versículos leídos con anterioridad, Noé es sugerido a salir del arca, y esto es sumamente importante. Noé no se movió hasta que Dios lo ordenó. Los siervos de Dios estamos dispuestos o debemos estar dispuestos a escuchar y a entender la orden de Dios para marchar o ejecutar su santa y divina voluntad. No andamos por sentimiento, ni andamos por vista, porque quienes andan por sentimiento son volátiles. Y quienes andan por vista suelen equivocarse. El hombre de Dios arraigado en la fe de nuestro Señor debe esperar y confiar pacientemente en que Dios lo guiará al camino que Él quiere que nosotros caminemos. Solo los que siguen la dirección de Dios y se someten a su gobierno marchan bajo su protección y a la decisión de Dios. Aunque Dios lo retuvo allí por largo tiempo, al final Dios le concedió la libertad. Sí, hermano, Noé estuvo 371 días. Como hemos explicado, el diluvio, la duración del diluvio fueron 371 días. Dios le había dicho, cuando el arca se terminó, ven dentro del arca, lo que insinuaba que Dios iría con él. Ahora le dice, no ven fuera, como si Dios estuviera fuera, sino ve afuera. Lo que insinúa que Dios estuvo con Noé en el arca, entró con Noé en el arca y en el momento de salir también salió con Noé del arca. Quiere decir que la presencia de Dios, la protección de Dios, la guianza de Dios estuvo todo el tiempo puesto en la vida de esos seres que iban en esa arca. Hasta que Dios no lo sacó, Noé no se atrevió a poner un pie fuera. Es decir, que Noé, obtenida la licencia para poder salir, Noé salió del arca al considerar que había sido preservado allí, no solo para una nueva vida, sino también para un mundo nuevo. No encontró motivo para quejarse de su largo confinamiento. Oh, cuán fe tenía este hombre. De cuánta fe Dios había adoptado a este hombre para que con paciencia esperara no solamente el diluvio, sino el diluvio con todas sus consecuencias. Noé y su familia salieron vivos. El hecho de que se vuelva a mencionar quiere decir que Dios lo preservó, y Dios preservó a Noé, a su familia y todo lo que iban en el arca. Noé sacó todas las criaturas que habían entrado con él de la manera más ordenada, excepto el cuervo y la paloma, los cuales con toda posibilidad estarían dispuestos a encontrarse en la puerta con sus respectivas parejas.
Noé estaba preparado para rendir buena cuenta de lo puesto a su cargo, porque de todo lo que le había sido encomendado no se había perdido absolutamente nada. Oh hermano, oh ministro del Señor, ¿cuántos son los que se han perdido de lo que Dios ha puesto en tus manos? ¿Cuántos son los que se han marchado de la iglesia por una mala gestión? ¿Cuántos son los que se han marchado de la iglesia, del seno de la iglesia, por un mal servicio? ¿Cuántos son los que han sido defraudados por causa de tu testimonio? ¿Cuánto han blasfemado el nombre de Dios por causa de tus actitudes? Como administrador que eres de los bienes gananciales del cielo, tú tendrás que dar cuenta, así como Noé tuvo que dar cuenta de cada una de las especies que Dios puso bajo su pastorado. No se trata de vivir el pasado o de vivir en el ayer de lo que Dios ha hecho, sino de vivir una vida constante, de constante comunión y relación con el Señor para nosotros entender lo que debemos hacer constantemente. El orden. Primero los seres humanos salieron según el verso 16 y el verso 17 que hemos leído. Y luego los animales, según su especie, literalmente, según su familia, indicando que había ocurrido un aumento de la especie durante estos 371 días en el arca. Dios es un Dios de orden. La iglesia tiene que estar en completo orden. Y como dice el libro de Habacuc en el capítulo 2, verso 20, Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Es necesario que nosotros entendamos que cuando se está predicando la palabra de Dios, el pueblo debe estar en silencio, escuchando atentamente lo que se está diciendo. Y es triste y lamentable que en muchas de nuestras congregaciones lo menos que se hace es escuchar con reverencia a quien está tomando la palabra de Dios para pronunciarla. Qué triste y lamentable que estos principios establecidos en la palabra de Dios nosotros no podamos llevarlo a cabo. Y no es por falta de entendimiento, sino por falta de sujeción. Porque la palabra de Dios está ahí y es clara para instruirnos. Noé descendió de una situación de relativo peligro a una de perfecta seguridad. Debió ser un gran momento para Noé. Y también será un gran momento para nosotros cuando se manifieste totalmente lo que nosotros hemos de ser en el Señor. Pasó de un tiempo de resistencia paciente, de esperanza, a otra de completa seguridad y posesión, porque heredó toda la tierra. Oh hermano, Dios es fiel a su promesa, y ni un tilde ni una jota pasará sin que esta palabra se cumpla exactamente como Dios ha dicho. Sea Dios verá y todos los hombres mentirosos. Cuando usted va al Salmo, capítulo 37, verso 1, 2, 11, 29, 30, 39 y 40. Mire lo que la palabra de Dios nos dice. Es como si el salmista estuviese narrando los eventos sucedidos en el tiempo de Noé. No te impacientes a causa de los malignos. Y Noé estaba rodeado realmente de personas malignas. No tenga envidia de lo que hacen iniquidad. Apártate de la iniquidad, busca el bien y encontrará la paz. Pero esa paz solamente la proporciona Jesucristo. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. No importa cuán reluciente tú estés
o crea que esté, o cuán importante te creas. La Biblia dice que como hierba tú serás cortado, y como hierba verde que se seca va a perder todo tu esplendor. A los cementerios deberían ponerle un letrero que diga: hasta aquí llegó tu orgullo. Porque la palabra de Dios establece que polvo eres y a polvo volverás. Pero, dice el verso 11, pero los mansos heredarán la tierra y crecerán con abundancia de paz. Oh, Noé salió de un mundo perverso y cuando volvió a abrir la puerta del arca, heredó toda la tierra y abundancia de paz. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Las lenguas de los justos hablarán sabiduría y su lengua hablará justicia. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en los tiempos de angustia. No importa cuán angustioso sea tu vida, esto es una leve tribulación, lo que la iglesia de Jesucristo estará pasando o está pasando. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto esperaron en él. Mateo capítulo 5, verso 5 nos dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ya pasó una vez y volverá a pasar. Sí, hermano, Noé heredó la plenitud de la tierra y nosotros, los mansos en Cristo, también heredaremos la tierra. Isaías capítulo 65, verso 17 nos dice: porque aquí que yo crearé nuevo cielo y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Isaías 66, 22, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. En Malaquías capítulo 4, verso 1 y verso 2 nos dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopas. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. Oh, cuán horrendo juicio le espera a aquellos que no están en Cristo. Cuán horrendo juicio le espera a aquellos que su nombre no ha sido inscrito en el libro de la vida. Segunda de Pedro capítulo 3, verso 10 nos dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Este es el horrible final que le espera no solamente a aquellos que no han creído en Cristo, sino a aquellos que han obrado y se han fortalecido y han creado, hermanos, monumentos, y han creado búnker, y han creado edificios. También sus obras serán quemadas. En segunda de Pedro capítulo 3, verso 13 nos dice: pero nosotros, los que creemos en Cristo, los que hemos sido guardados por el poder de Dios, esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales
mora específicamente la justicia. ¿Quiere ser parte de esos cielos nuevos y tierra nueva que Dios nos promete? Entonces tiene que aceptar a Cristo como Salvador personal. En Apocalipsis 21, verso 1 nos dice: y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar no existía más. Dios es fiel a su palabra. Dios le dará cumplimiento a su palabra, quiera usted creer o no. Triste y lamentable para aquellos que no creen en el Señor. Pero esta realidad es una realidad palpante a medida que el tiempo avanza y la palabra de Dios encuentra cumplimiento en nuestro sistema. Sí, hermano, sean los hombres o sea Dios, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y todo va de acuerdo al diseño y al plan de Dios. Nada escapa. Aunque los hombres piensen que están por encima del Creador, nada escapa a su conocimiento y su soberanía. La garantía de la herencia es cambiada por la realidad. Oh, hay una promesa que está hecha. Hay una promesa que se le hizo a Noé. Pero ahora esa garantía de la herencia es cambiada totalmente por la realidad. Reconocimiento y agradecimiento de Noé a Dios por el favor que le había otorgado al complementar la misericordia de su liberación. Al salir del arca, Noé, a la luz brillante del día, lo más natural para él fue buscar una elevación de terreno y construir allí un altar, según Génesis capítulo 8, verso 20. Y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y finalmente entró en una esfera de un servicio mucho más libre al Señor en lugar de una actividad limitada. Si bien es cierto, aunque estaba con la responsabilidad de cuidar a los animales que con él estaban, no podía ofrecer holocausto libremente a Dios. Pero ahora, al Dios otorgarle la libertad y el permitirle salir a tierra seca, lo primero que hace este fiel devoto es construir un altar conforme a las ordenanzas que Dios había dado y ofrecer así un sacrificio, tipología del sacrificio que se ofreció allí en la cruz del Calvario. Gloria sea el nombre del Señor. El arca había sido como un posgrado universitario para Noé. Sin duda, su vida había madurado durante el periodo de más de un año dentro del arca. La construcción del altar implica el trabajo de buscar piedra y colocarla en un orden hasta formar un altar. Escuche, hermano. Sabemos que los altares eran un elemento habitual en muchas religiones antiguas y en muchas religiones modernas. En la Biblia generalmente eran construidos de piedra labrada o no, pero en ciertas circunstancias bastaba con una roca grande. Pero aquí Noé, que tuvo todo el tiempo para construir el altar, fue lo primero que hizo. En circunstancias distintas,
Nosotros vemos en Jueces capítulo 13, verso 19, que Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y lo ofreció sobre una peña a Jehová. Y el ángel hizo maravilla delante de los ojos de Manoah y de su mujer. Son otras circunstancias. Y en Primera de Samuel capítulo 14, verso 33, y dieron aviso a Saúl, diciendo: el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo: vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. En esta circunstancia que les he mencionado, era imposible construir un altar. Pero sí, cogieron una piedra grande y ofrecieron holocausto a Dios. Nada, hermano, es más prominente como la imagen bíblica de la adoración y la lealtad al mandato del Señor. Si usted es una persona bíblica que se trata de regir por las normas bíblicas, usted va a hacer las cosas como Dios ordena en su palabra que la haga. Es cierto que se han introducido muchas cosas al culto moderno, hermano. Y con esas cosas introducidas al culto moderno, son grandes las blasfemias y la herejía que se han introducido dentro del pueblo de Dios. Han cambiado los altares por escenarios. Han cambiado la adoración por danzas. Y eso me acuerda a ese fuego extraño que ofrecieron los hijos de Aarón, queriendo entrar una modernidad porque lo que Dios había dicho no tiene ningún sentido. Y hemos intentado invalidar el mandamiento y las ordenanzas de Dios, introduciendo cosas que las Sagradas Escrituras no nos hablan absolutamente nada. No vamos a retener a las personas, hermano, dentro de las congregaciones con recursos humanos. Vamos a retener a la persona dentro de las congregaciones con la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no puede retenerlo a usted, nada puede retenerlo. No podemos entretener a las personas con actividades carnales o sociales y pretender que pueden ser salvos. No, hermanos. Cuando usted no hace las cosas como Dios dice, usted entra en una plena contradicción con Dios. Nada es más prominente como la imagen bíblica de la adoración y la lealtad al mandato del Señor. En el sentido mismo, es decir, del altar, es el centro de atención de toda vida vivida dentro de la lealtad al pacto. No es exagerado decir que la señal más visible de devoción de un verdadero creyente o de un verdadero adorador en el Primer Testamento es la edificación de altares o inclusive viajar a donde estaban esos altares para ofrecer adoración y holocausto a Dios. El pastor, salmista y rey David dijo en segunda de Samuel capítulo 24 verso 24: y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Hoy no construimos altares de madera, de piedra o de otros metales, pero la Biblia es clara en cuanto a lo que debemos nosotros sacrificar. No estamos en tiempo de Noé, hermano. Ni estamos en tiempo donde era necesario ofrecer un sacrificio para cubrir nuestra culpa o nuestros pecados. Pero ahora, como cristianos,
¿qué debemos nosotros sacrificar? Romanos capítulo 12, verso 1 nos dice: así que, hermanos, os rogamos por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el altar del servicio, la devoción, la alabanza y la adoración deben ser sacrificados. Nuestros cuerpos deben ser sacrificados, hermano. Es que yo no siento alabar a Dios. Es que, hermano, esto no se trata de sentir. Es como el amor. El amor no es un sentimiento, el amor es una decisión. El alabar a Dios no es un sentimiento, es una decisión que está arraigado en el pleno agradecimiento de lo que Dios ha hecho por usted. Entonces, debemos hacernos la pregunta: ¿cómo debe ser este sacrificio? Usted, hermano, como iglesia de Cristo, como persona independiente, representa un altar a Dios. Y en ese altar debe ser sacrificada su vida. Pero lo contrario de lo que se hacía en aquel entonces, que se llevaba a la víctima viva y se sacrificaba, aquí es todo lo contrario. Aquí el sacrificio debe ser vivo. En contraste con la víctima que llevaban los israelitas al altar para que fuesen inmoladas en un sacrificio simbólico. Dios no quiere que nos precipitemos al martirio o a la flagelación, sino que le dediquemos todas las fuerzas de nuestro ser hasta que Él ordene otra cosa. El ser miembro de Cristo y templo del Espíritu Santo, este sacrificio es vivo, puesto que no se ofrece con la muerte, sino con la vida de la víctima. Usted en plena vida va a sacrificar su vida por el Señor. Ese sacrificio debe ser santo por su misma naturaleza, pues se aparta de la inmundicia o de la mundanalidad y de la sujeción a los intereses personales para rendirse a Dios. ¿Cómo vemos hoy nuestras iglesias? ¿Cómo vemos hoy el cuerpo de Cristo, hermano? Cada uno está buscando lo suyo propio. No nos interesan las cosas del Señor. Y si te vi, no me acuerdo. Es santo, puesto que se ofrece en unión con Cristo, como dice Hebreos capítulo 13, verso 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces siempre debemos estar a la expectativa de sacrificar alabanza y adoración al Señor, no importa dónde estemos o la circunstancia en la que nos encontremos. Somos templos, somos altares donde hemos de sacrificar alabanza y adoración al Señor. Ese sacrificio también debe ser agradable a Dios, puesto que esta consagración es precisa para el cumplimiento del plan de Dios, que se basa en la obra de Cristo y abarca el servicio y el culto de los redimidos. Agradable. Esta es la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, verso 24 nos dice: Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Oh, hermano, no andamos por vista ni por sentir.
andamos por voluntad. Y nuestra voluntad no es la nuestra, sino de aquel que la sujetó a él. Romanos capítulo 6, verso 13 nos dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros a Dios como vivo de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. ¿Cuántos son los cristianos melancólicos que todavía están escuchando música vieja para alegrar su alma? ¿Cuántos son los cristianos que hoy por hoy no salen de las redes sociales mirando y entreteniendo su alma y empapando su alma de un sinnúmero de cosas que no contribuyen al reino de Dios? Oh, hermanos, ¿cómo eres capaz de presentar tu cuerpo a la inmundicia y después descaradamente venir donde Dios a pedirle que te bendiga? ¡Qué contradicción de término! O eres dulce o eres salado, porque a los que están en medio Dios lo vomita de su boca. Por cuanto no eres frío ni eres caliente, eres tibio, Dios te vomita de su boca. No presente tu cuerpo a la inmundicia de este mundo y pretender entonces adquirir la bendición de Dios por decreto o por demanda. Como si Dios fuera un muchacho demandado, como si Dios estuviera a tu servicio, como si Dios fuera un títere que tú puedes manipularlo, controlarlo para que te conceda lo que tú quieras. Como sacerdotes debemos presentar sacrificios espirituales a Dios. Primera de Pedro capítulo 2 verso 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el primer sacrificio que requiere cada día es nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra voluntad en total rendición a Él. Marcos capítulo 12 verso 30 nos dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Es que la falta de amor no te permite sacrificar alabanza a Dios, no te permite ser un ejemplo dentro de la sociedad donde tú te mueves, porque eres un cristiano mediocre que no amas realmente a Dios, que confiesa amarlo, pero tus actos muestran todo lo contrario. Y con toda tu alma está tan aferrada a las cosas materiales de este mundo, a las emociones de este mundo, que no permite que el espíritu controle los impulsos del alma. Y con toda tu mente, una facultad mental, intelectual, tu mente debe estar sumergida en las escrituras, completamente sujeta a la voluntad de Dios. Y con toda tu fuerza física, intelectual, moral y económica, debes amar a Dios. Y ese es el primer mandamiento de todos. Este es el principal y gran mandamiento. Los sacrificios que estamos llamados a ofrecer a Dios también nos han de costar algo o nos costarán. La entrega de nuestros recursos es un sacrificio. Hermano, la obra misionera y la iglesia de Jesucristo está sufriendo por causa de los mezquinos que hay sentados en las congregaciones, que no dan ni siquiera la hora. El apóstol Pablo habla en Filipenses capítulo 4 verso 18, donde dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis,
olor fragante, sacrificio acepto y agradable a Dios. Yo no voy a tomar este texto para decirte a ti, hermano, que tú debes de darme a mí, o que tú debes ofrendar que te duela. Pero sí voy a tomar el texto para decirte que lo que el apóstol Pablo experimentó por la dedicación de los filipenses y la ofrenda que los filipenses le mandaron, estando él preso en Roma, fue de olor fragante y sacrificio acepto y agradable a Dios. Debemos colaborar con la obra misionera, debemos colaborar con la iglesia de Cristo, no importa si pertenece a nuestro movimiento, denominación o concilio. La iglesia de Cristo debemos sustentarla con nuestros recursos siempre que podamos. Debemos hacer del sacrificio una alabanza a Dios. Hebreo capítulo 13, verso 16, verso 15 y 16 nos dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre, y de hacer el bien y de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Oh, hermano, ¿cuántas son las personas en nuestras congregaciones que tienen necesidad y nos hacemos lo de la vista gorda? Y hacemos una oración hipócrita, pidiendo que Dios le supla, pudiendo tú resolverle el problema. El sacrificio costoso agrada a Dios, no porque Dios es ambicioso o quiere obtener la mayor cantidad de nosotros como prueba, sino porque Dios se sacrificó con un gran costo. Efesios capítulo 5 verso 2 nos dice: andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios de olor fragante. Hebreo capítulo 9 verso 26 nos dice: de otra manera le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y en Hebreos 10:12 nos dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Dios quiere sacrificio costoso de nosotros, porque muestra que estamos llegando a ser semejante a la imagen de Jesús, que era la mayor muestra de un sacrificio costoso. Debemos ser como Jesús en este sentido. En Juan capítulo 13, desde el verso 15 al 17 nos dice: porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor de quien lo envía. Si hacéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. No hemos perdido de vista lo que Noé hizo como parte de un principio enseñado y adquirido. Noé construyó, edificó un altar. Fue lo primero que hizo cuando salió a tierra seca. También es el primer altar construido en tierra limpia. Todo esto después del diluvio. Noé reconoció la fidelidad del trágico juicio y el despertar de un nuevo día de esperanza y de promesa. La construcción del altar fue su iniciativa para derramar sobre Jehová su alabanza y acción de gracia. Y esto de que fue su iniciativa es siempre partiendo de que el Señor
siempre es el que pone el querer como el hacer por su santa voluntad. Los altares eran lugares de sacrificio. Además, eran lugares donde se manifestaba la presencia de Dios o el lugar de comunión con Dios. Debes levantar un altar de oración y un altar de comunión constante con Dios. Una relación íntima con su palabra. Es sumamente interesante y hermoso saber que el primer cuidado de este devoto patriarca era el de dar gracias por estas enseñanzas y pruebas de misericordia y bondad que Dios había manifestado con él y su familia. Los altares bíblicos transmiten numerosos significados, pero el principal es siempre el lugar de la matanza, de la sangre, del propósito, y el propósito central es el sacrificio de sangre, anunciando y manifestando adoración y sacrificio y el sacrificio futuro de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien pagó por nuestros pecados. Dios exige la sangre del animal que se rociaba sobre el altar como sustitución para cubrir nuestros pecados. La palabra que traducimos altar significa realmente un lugar de sacrificio, puesto que la raíz es simplemente alto o elevado, porque los altares para los sacrificios eran generalmente elevados y a considerable altura o edificados sobre los picos de la montaña. Y es interesante, hermanos, saber que Dios es Dios del desierto como también el Dios de la montaña. Pero Él siempre nos invita a mirar hacia arriba donde Él mora. El monte de los olivos, el monte Sinaí, el monte Carmelo. Dios es un Dios de la planicie, pero es un Dios de las alturas. Los altares bíblicos obligan sin duda a elevar la mirada al cielo. El altar empuja los actos de adoración hacia arriba. Y para concluir, mis amados hermanos, de aquí que se le llaman los lugares altos en las Escrituras, aunque estos se usaban mayormente con propósitos idolátricos. En gozosa y magnificencia devoción hacia el Señor, Noé sacrificó animales, aves, de todos los animales limpios que habían preservado en el arca. Mi amado hermano, si tu altar de adoración, si tu altar de servicio, si tu altar de devoción está en ruina, está lleno de telaraña, está relegado al olvido, este es el momento de que te dejes guiar del Espíritu de Dios y pueda desempolvar ese altar de adoración y de servicio a Dios, ese altar de entrega a Dios. La primera condición de un hombre devoto o de un ser devoto es ofrecer a Dios los requerimientos que Dios pide. Recuerda que la palabra de Dios está siendo y es predicada con la intención de levantarte los ánimos, no de acusarte, ni de condenarte, sino de advertirte y de enseñarte cómo Dios establece su principio para nosotros poderlo adorar y servir de la forma correcta. Dios te bendiga y Dios te guarde. Que la paz, la bendición y la prosperidad del Señor esté sobre ti y sobre tu hogar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén.